Nadie nunca en este mundo podrá decir que te ama como Él te amó, porque te amó hasta la muerte. Claro, no puedo imaginar el grande amor de un Dios que vino y derramó toda su sangre por ti y por mí. No es para que nosotros busquemos desesperadamente la santidad, es porque es una verdad. Él es santo, yo soy santo, porque Cristo vive en mí. Amén. Hoy es domingo 2 de abril y sabemos que tradicionalmente en nuestro país, Colombia, inicia esta semana la Semana Santa. ¡Qué bendición! ¿Cierto? Hoy muchos están celebrando el Domingo de Ramos porque así es la tradición, sabemos que son cositas que se han adoptado del pueblo judío y Jesús es uno,
es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces yo quiero que yo le preguntaba al Espíritu Santo cuando el pastor me dijo: Liz, por favor enseña el 2 de abril. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿cómo podemos expresar ese amor tan grande que tú tuviste por nosotros? Porque a veces nosotros lo tenemos en nuestro interior, ¿cierto? Lo hemos interiorizado. Vamos a la Escritura y vemos a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis con su gracia, con su favor, con su perdón, con todo lo que Él tenía para nosotros desde el principio, pero no es tan fácil expresarlo, ¿cierto? Entonces, antes de empezar, ahí donde usted está sentado, quiero que oremos para empezar esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Gracias porque hoy estamos aquí, porque somos hijos, porque hemos sido llamados, escogidos, Señor, porque tú dices que nos amaste antes, aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tú nos amaste, tú dices que por tu gran amor y con que nos amaste, nos diste la gracia para ser salvos. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás. Hoy oro, Señor, para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero mostrarles un poquito de quién es Jesús. Amén. Todos conocemos a Jesús. ¿Alguien alguna vez nos ha hablado quién es Jesús? Amén. Ya sabemos, pienso que ya en todo el mundo se sabe quién es Jesús. Pero yo quiero que miremos unos punticos así exactos de quién es Jesús, desde el 100% hombre, 100% Dios. Amén. En Juan 1:1, esto es los evangelios, el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me parece que es más explícito el mensaje, es más claro, es un lenguaje más actual. Entonces dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio, antes del Big Bang. Entonces los ubico ahí, ¿cierto? Los posiciono. Antes del Big Bang, la palabra ya existía. ¿Sí saben que los científicos todavía dicen que era tanto el poder que había en una cosa tan pequeña que simplemente tuvo que explotar? Eso se llama el dunamis de Dios. Nosotros lo conocemos como el poder. Él habló y se hizo. La luz explotó. Simplemente se expandió en un infinito que todavía no hemos llegado hasta la orilla. Amén. Y Dios estaba allí, dice la palabra, estaba con Dios. Ahora yo les digo, más adelante vamos a ver quién es la palabra. Pero cuando tú vas a Génesis 1:1, tú ves cuando dice: y creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y creó Dios los animales, y creó Dios y separó las aguas de los cielos. Todo lo hizo Dios con su palabra. Dice: Él habló y se hizo. Él habló y se hizo. Para que Dios creara todo, tuvo que hablar, ¿cierto? Y dice que la palabra es Cristo. Juan nos muestra cómo Jesús era Dios. ¿Por qué? Ya vamos para allá. Quiero que veamos en Colosenses 1:15. Colosenses ya son las cartas, y este es Pablo, quien no fue un apóstol directo de Jesús, pero a quien se le fue entregado el evangelio directamente por Jesús cuando él ya había ascendido al cielo. Amén. Cristo, ¿quién? Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Dice la Escritura que Él es un Dios que hace cosas de lo que no vemos. Que Él habla y se hace las cosas de lo que no vemos. Y dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso
nosotros cuando venimos y cantamos y hablamos de un Dios que ya existía antes. Y decimos, es que Jesús vino, ¿cierto? Él no era un hombre como usted y yo, aunque tuvo un cuerpo, pero Él ya existía antes. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. El versículo 17 de Colosenses dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Eso es otra cosa que todavía prontamente sabemos que los científicos lo van a descubrir. Pero nosotros ya lo sabemos. Él mantiene unida la creación. ¿Cómo? Él es quien lo hace. Él es el que sostiene. En el Antiguo Testamento, cuando no se había descubierto lo que hoy en día nosotros tenemos, ¿cierto? Ya tenemos muchas ayudas por la tecnología, la ciencia ha avanzado, entonces muchas cosas se han comprobado en la Escritura, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento dice que Dios mismo creó las leyes del universo. Amén. Ahora lo conocemos, ahora sabemos que hay muchas leyes en el universo que están sujetando la creación. Y que si una de ellas se desequilibra en el más mínimo detalle, todo podría colapsar. Y es algo que una cosa inanimada no podría hacer, ¿cierto? Una roca no podría sostenerse sola si no hubiera alguien que la estuviera sosteniendo. Amén. Filipenses 2:6 dice, aunque era Dios, Filipenses 2:6. Nuestra enseñanza se llama Jesús es lo que necesitas. Amén. A veces preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué necesitas? Jesús es lo que necesitas. Vas a ver por qué. Filipenses 2:6 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Esto fue una carta que Pablo mandó a la iglesia de Filipo. La otra era una carta que mandó a la iglesia de Colosas. Jesús mismo le enseñó. Él escribió esto porque Jesús mismo le mostró quién era él. Pablo dijo, yo no sé, yo conocí un hombre, ¿cierto? Y no sé si eran espíritu o eran carne, pero fue al tercer cielo. Él se estaba refiriendo a él. Jesús mismo le mostró la gracia y el favor para que fuera transmitido a la iglesia. Nosotros nos basamos en los evangelios porque queremos conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús como una persona. Pero hoy nosotros debemos basar nuestra fe en las cartas, en los evangelios para conocer a Jesús. Realmente los evangelios aún son parte del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento empezó a regir cuando el dueño murió, ¿cierto? ¿Cómo uno reclama un testamento? Yo no puedo ir a reclamar mi testamento, mi herencia, si mi papá está vivo, mi mamá está viva. Pues, ¿qué le estoy diciendo? No, pues, mueras, ¿cierto? Así como le dijo el hijo pródigo al papá, papá, deme mis bienes. ¿Qué le dijo? Muérase, porque yo necesito mi plata. Pero el papá lo amó, ¿cierto? Dijo, listo, dijo, yo vendo, ¿cierto? Entonces la escritura dice que hasta que no hubo muerte no se pudo dar la herencia, ¿cierto? Entonces después de que Jesús murió, ahí fue cuando empezó ese nuevo pacto, esa herencia que nosotros ahora tenemos. A partir del libro de Hechos podemos ver cómo inició la iglesia. Amén. Dice, estos son 3 versículos, pero si usted quiere profundizar más, lo invito a que lean las cartas. Lea Juan, lea Judas, lea todas las cartas de Pablo son las mejores, las recomiendo. Si quieres saber más de quién era Dios antes de venir como hombre. Pero quiero que lo veamos como 100% hombre. Juan 1:14 dice. También estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Si no la tienen, si tienen celular inteligente, pueden descargarla y la pueden ver. 100% hombre. Juan 1:14 dice. Vimos que en Juan 1:1 Juan empezó, el discípulo amado, ¿cierto? Empezó contando que Jesús era Dios y estaba desde el principio y Él era la palabra. Y en Juan 1:14, después de expresar otras cositas,
Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Un Dios que estaba allí, ¿cierto? Tenía todo el universo al estrado de sus pies, que simplemente había podido decir, acabemos con esta vaina, ya me aburrí, así como hace uno a veces, ya saco y boto todo y ya no quiero más y hagamos otra vaina, ¿cierto? Pero él no. Él, siendo Dios, pudiendo acabar con todo, nos siguió amando a pesar de él, ¿cierto? Y se vino como hombre. Vino como hombre porque Adán desobedeció. Adán desobedeció. Y Adán era el heredero de lo que Dios había creado. ¿Y a quién le dio a Adán lo que Dios le había dado? Al diablo, a Satanás, al enemigo, ¿cómo lo conoce? La serpiente antigua, el gran dragón, como lo conozca. A él le dio todo lo que Dios había creado para el hombre. Dios creó los cielos, la tierra, los animales lindos, los pajaritos, los niditos, el león hermoso, todo lo que a usted le parece lindo de la naturaleza, Dios lo creó para usted, para la humanidad. Pero dice que Dios creó al hombre y dijo, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque desde el principio Jesús estaba con Dios, no era un solo Dios, ¿cierto? No era un solo Dios, estaban los tres. Y él le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo era Adán y Eva? Perfectos, a la imagen y semejanza de Dios. Hablaban y se hacían, ¿cierto? Descansaban, hablaban con Dios, Dios venía, delicioso, rica la vida. Y vino el diablo y le dijo, venga, pero luego no, pues que usted no puede comer de los árboles. Y Eva le dijo, no, sí, de todos los árboles, pero del que está allá, del árbol de la ciencia y del bien y el mal, no, ni tocarlo. Sabemos que Dios no dijo eso, solo dijo, no lo coman porque ciertamente morirán. Pero él lo dijo porque los amaba, ¿cierto? Y porque tampoco quería que ellos fueran ahí robotcitos caminando, sino que ellos pudieran tomar sus propias decisiones y entender que eran iguales a Dios. Y el enemigo vino y convenció a Eva, y Eva empezó a mirar allá, uy, delicioso, oiga, se ve hasta bueno, y seremos como Dios. Tal vez Adán nunca le dijo a Eva que ella era como Dios, pienso, no sé. Tal vez hubo ahí una falta de información, muy pronto lo sabremos, haremos las preguntas que no tenemos respuesta ahorita, ¿ven? Pero sucedió, y Adán pues estaba con Eva mordió, Adán dijo, bueno, pues me echa a ver, le echamos la probada, vamos a ser como Dios. Pero ¿qué pasó? No murieron ahí al instante, pero entró la muerte a la humanidad. ¿Por qué? Conocieron el bien y el mal. Porque ellos vivían sin pensar en la maldad, no conocían el bien y el mal, vivían como Dios los había creado, como Dios. Ahora conocieron el bien y el mal, y entonces ¿qué pasó? Tuvieron miedo, ya sabemos la historia, Dios volvió y vino. ¿Qué pasó? Escondidos con una hoja, tapándose en las cositas que antes no se tapaban porque estaban llenos de vestidos. Hoy Pablo dice, vístanse, ¿cierto? Vístanse de Cristo. Ellos estaban vestidos así. Entonces, perdieron eso cuando conocieron la maldad, cuando vieron lo que era la otra parte. Entonces, Hechos 10:5 dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Tremendo. A Dios no le agradó tener que matar ese animal que tuvo que ser sacrificado para vestir a Adán y a Eva, porque no era para eso que le había creado los animales, pero tuvo que hacerlo porque
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cierto? Apocalipsis dice que Jesús es el Cordero que fue sacrificado, entregado desde el principio. Amén. Ese es su Dios y mi Dios. No es un Dios que está allá lejos. Dice que se hizo hombre y vino a vivir con nosotros. Ahora, en este tiempo, está viviendo con nosotros. Dice que cuando tú y yo hicimos una oración creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios lo envió a la tierra y que murió en la cruz y que Dios lo resucitó de los muertos, Él vino a vivir en ti y en mí. Sigue estando con nosotros por medio de su Espíritu. Amén. Ese es un Dios que siendo Dios se hizo hombre. 100% hombre, porque era la única manera de deshacer lo que Adán había hecho. Dios es un Dios justo, lo que yo les digo, Él había podido arrasar con todo el mundo. ¿Y quién le iba a decir algo? No, si ya no había nadie, pues ¿quién le iba a decir? Él hubiera hecho otra creación, otro Adán, otra Eva, y ahora sí, listo, otra vez empecemos, ¿cierto? Pero no. Él decidió deshacer lo que Adán había hecho a través de Cristo. La posición de la humanidad que Adán perdió, tuvo que darle un cuerpo. Dice, me hiciste un cuerpo. Porque todos sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él no fue engendrado por un hombre. ¿Cierto? Dios utilizó a María. Dice que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que todos los que estaban bajo la ley fueran redimidos. Amén. Dice Pablo que aún los que no conocen la ley, aún saben. ¿Cierto? Él dice que hay muchos, él decía ahí, hay algunos que no conociendo la ley saben lo que es bueno y lo que es malo, tratan de vivir como si la conocieran, ¿cierto? Porque nosotros hemos sido creados de una manera. Amén. Jesús vino a deshacer lo que Adán hizo y la única manera era tener un cuerpo. El Espíritu Santo vino, ¿cierto? Se posó sobre María y el poder de Dios dio vida a Jesús en el cuerpo de María. ¿Por qué no es como usted y yo? Porque ahora, como les digo, en estos tiempos podemos saber cómo se forma un ser humano, ¿cierto? En el vientre. Y realmente lo único que uno toma es el nutriente, porque la sangre de su hijo se forma en la médula espinal. Amén. Así que la sangre de Jesús es una sangre santa porque Él no la tomó de María. Él mismo produjo su sangre mientras se formaba en el vientre. Es una sangre santa porque su papá es Dios, no un hombre. Aún así, tenía un cuerpo humano. O sea que si se cortaba le dolía, ¿cierto? También tuvo amigos, también jugó a la pelota, o sea que jugaría cuando era niño, ¿cierto? También se escapó, ¿ustedes se acuerdan? Tenía 12 años. Se fue para la sinagoga y María y José buscan 3 días. Un niño de 12 años, yo me enloquezco. ¿Qué le pasó? Uno piensa lo peor, se lo robaron, lo atropelló un carro, en el tiempo se lo atropelló un camello, no sé, se perdió, nosotros cogimos para allá y él cogió para allá, pero él no, él se fue para la sinagoga, ¿cierto? Él sabía, María ya lo había enseñado desde pequeño. La escritura en el Antiguo Testamento nos dice que hablemos a nuestros hijos desde que están pequeños, en la mañana, en el mediodía y en la noche. ¿Quién lo dijo? Dios. Porque la única manera de que tú tengas identidad es conociendo quién es Dios y lo que Él hizo. Y María lo crió así porque ella era judía. Me imagino que ella le diría, tú eres el elegido, como dice en Isaías, ¿cierto? Como decían los profetas, tú
tú naciste de esta manera, y él empezó a crecer, a tomar conciencia y sabía que era el Hijo de Dios. Pero él estaba chiquito y todavía tenía que hacer caso. Les cuento que a un grande, ya tenía 30 años y fueron a una fiesta. Las bodas de Canaán. A él le gustaba ir a las bodas. Le gustaba. A todas las tengo más pillados. Pero bueno. Y él fue a las bodas y se acabó el vino. ¿Se acuerdan que se acabó el vino? Y la mamá, las mamás, sí. Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le dice, pero mujer, todavía mi tiempo no ha llegado. Ella no le volvió a preguntar. Llamó a los siervos, venga para acá, hagan lo que él dice que hagan. ¿Qué le tocó hacer a Jesús? Hacerle caso a la mamá. Tenía 30, apenas estaba cumpliendo su mayoría de edad. Les cuento, los judíos cumplían su mayoría de edad a los 30. Todavía le hacía caso a la mamá. Y convirtió el agua en vino, y dice la escritura que fue el mejor vino, ¿cierto? El anfitrión de la fiesta dijo, no, pero ya, si el mejor vino se da al comienzo, ¿cierto? Y usted dejó el mejor vino para el final, porque era el vino que Jesús había hecho. Pues ¿cómo iba a quedar? Pues buenísimo, yo me imagino. O sea, los que no estaban ebrios lo disfrutaron, ¿cierto? Nosotros somos esa cosecha final. Nosotros somos el mejor fruto de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos sabemos, creo que todos ya podemos ver las noticias mundiales y sabemos que ya se oyen pasos de gigante. ¿Sí o no? Creo que las señales están cumplidas. Hay terremotos por todas partes, hambrunas, pandemias, enfermedades. ¿Qué más dijo el Señor Jesucristo que vendría? ¿Como dolores de parto? ¿Cómo? Empezaron cada cierto tiempo, ahora cada vez es más cerca. ¿Cómo es un dolor de parto? Cuando uno ya va a tener la contracción, es una tras otra y ¡chum! Se fue el chino, nació. Así estamos ahorita. Usted mira, guerra tras guerra, rumor de pactos, rumor de que se van a unir fulano con fulano, que terremotos, que huracanes, cada vez está más cerca. Son dolores de parto. Pero tranquilos que todavía no es el final, digo Jesús. Todavía tienen tiempo. ¿Qué les falta hacer? Sigan predicando al Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Al menos denle gracias todos los días. Gracias, Señor, porque estoy vivo, porque hoy puedo respirar, porque tengo otra oportunidad de disfrutar de tu amor aquí en la tierra. Amén. Ese es tu Dios y mi Dios. En esta semana, muchos tenemos tal vez el tiempo de reflexionar, ¿cierto? De pronto algunos tienen vacaciones, nos dicen semana de reflexión. Mi hijo estudia en un colegio que es dirigido por sacerdotes y ellos mandan el mensajito, ¿no? Semana de reflexión, de unidad, y es verdad, ¿cierto? Algunos nos vamos a pasear porque ya estamos en Cristo. Pablo dijo que nadie los juzgue ni por comida ni por bebida, o sea, ya no hay ninguna condenación para usted. Si usted quiere ir a meditar en Cartagena, vaya, reflexión en Cartagena, tómese su tiempo. ¿Por qué? Cristo ya va con usted. Usted ya no tiene que, ay no, pero es que no, Él va con usted, ¿cierto? Él va con usted y Él dice que Él le ha proveído a usted para que usted viva feliz acá. Para eso Él hizo los cielos y la tierra, para que la humanidad viva feliz, para que vivan tranquilos, para que nadie los estorbe. Si el enemigo le está estorbando, el que dijo, autoridad les he dado sobre el enemigo. Quítelo, háblele, dígale, Satanás, usted no tiene poder ni autoridad sobre mí. Hágame el favor y se va, porque esta creación ha sido hecha para que yo la disfrute. Mi padre dijo que enseñoree y sojuzgue la tierra. Y Jesús vino acá a la tierra como hombre
caminó entre nosotros como el Hijo de Dios y no desechó a nadie. Yo quiero que esta semana nosotros nos tomemos un tiempo y dejemos de ver nuestros errores, nuestras debilidades, porque la obra de Jesús ya quitó la condenación de nosotros. ¿Sí? La condena por el pecado era la muerte, y Jesús murió en la cruz para que usted y yo tengamos vida. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice que a él le gustaba andar con prostitutas, recaudadores de impuestos, con todo lo regularcito. Pero ¿saben por qué? Porque era gente que sabía y reconocía que tenía pecados, que tenía debilidades, que su vida no era perfecta. Cuando los sacerdotes se acercaban y maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Sabe a quién le dio Jesús esos 2 mandamientos? A los que se creían perfectos. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque nadie lo puede hacer. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque nadie lo puede hacer. Nadie puede amar al prójimo como Jesús nos amó. Usted es capaz de ir a la cruz por el vecino que le pone la música toda la noche y no lo deja dormir para ir a trabajar al otro día. No, usted le llama a la policía. No, dígame si no, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Él no fue así. Él no fue así. Pero a los judíos y a los de la ley les decía: pues amen a Dios, ámenlo sobre todas las cosas, porque quería hacerles entender que no es lo que ellos hacen, ni lo que nosotros hacemos, porque es que si fuera por eso, pues no habría sentido que Jesús hubiera venido a morir en una cruz. ¿Para qué lo iban a crucificar si usted y yo íbamos a poder amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos? No habría necesidad. Pero es que no lo podemos hacer. Necesitamos la gracia y el favor. Necesitamos de que cuando cometemos el error podamos ir a un Dios que nos ama y decirle: Señor, tú dices que yo soy justa, tú dices que yo soy santa, tú dices que tu sangre me ha limpiado, que tu sangre me ha redimido y que yo soy una nueva criatura, hasta que podamos verlo con nuestros ojos. ¿Cierto? Ese es el Dios que nosotros tenemos y el que vino a la tierra. Dentro de 8 días, el viernes, estaremos recordando cómo Él murió crucificado en una cruz. Y es una bendición que todavía se puede hacer eso. Amén. Que podamos recordar que Él vino a morir en la cruz. Amén. Jesús sanó al leproso. ¿Se acuerdan qué pasaba con los leprosos? Los sacaban de las casas cuando les daba lepra. Tenían que irse a vivir a las afueras, tirados por allá debajo de un árbol, porque olían a feo, y eso era para los judíos. Tener lepra era estar maldito, ¿cierto? Porque mucho había un pecado imperdonable y tenían que vivir afuera, porque imagínense, contagiaban a todo el mundo. Pero cuando Jesús vino, Él se acercó al leproso y lo sanó y le dijo: no te preocupes, yo te sano, yo te amo, aún así como estás, ven que yo te recibo. ¿Estás leproso? Ven que yo te recibo. ¿Estás enfermo? Ven que yo te recibo. Amén. Te están acusando, le dijo a la mujer adúltera, a todas estas que siempre nos hacemos la pregunta: la mujer adúltera, que no supimos con quién estaba adulterando, porque no lo supimos. Sola la trajeron a los pies de Jesús. Ella estaba adulterando, pero ¿con quién? No, nunca lo supimos. Quedamos ahí como, bueno, veremos a ver quién sería. ¿Y él qué le dijo? ¿Qué dijo Jesús? Con su sangre santa, sin pecado, ¿cierto? El único que podía condenarla y
y les dijo a todos los que venían: Señor, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla porque estaba adulterando sola, porque llegó sola, no sabemos con qué, pero ella estaba adulterando, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús dijo: pues negociemos, ¿cierto? Pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. A ver quién. Pues ninguno. Todos empezaron a irse. Los de atrás primero. Vámonos. El rabí nos vio, ¿cierto? ¿Y qué le dijo? La mujer estaba en pecado, la sorprendieron en pecado. ¿Y él qué le dijo? Mujer, ¿quién te condenó? Ninguno, Jesús. Pues yo tampoco. Váyase y no peque más. ¿Qué le dio? La perdonó primero, ¿cierto? Una mujer que estaba. Ahora, ¿qué me dice la de los 5 esposos? Ve y llama a tu marido. Uy, Señor, es que yo no tengo marido. Pero ella estaba viviendo con un hombre. No, Señor, yo no tengo marido. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has dicho, 5 maridos has tenido y ninguno es tu esposo, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Ella le dijo que cuando el Mesías viniera, todos iban a saber cómo adorar. Y Jesús le dijo: yo soy el Mesías. A una mujer pecadora, ¿cierto? Una mujer samaritana que ni siquiera se juntaban con los judíos, ¿cierto? Y el que le mostró amor, perdón. ¿Cuándo? Preguntémonos en esta semana, ¿cuándo Jesús rechazó a alguno que se acercó a él? A ninguno. Ahora, los que se acercaron con orgullo, ¿cierto? Los que se acercaron con orgullo, él también les hizo ver que aunque ellos cumplieran toda la ley, aún necesitaban un Salvador, ¿cierto? Iglesia, es estudios y Dios. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas? Jesús dijo: el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí, cree en el que me envió. El que cree en mis palabras, cree en el que me envió. Amén. Esta semana reflexionemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que era Dios. Un hombre que tenía sus mejores amigos, sus 12 mejores amigos. Y el día que les repartió la cena, le preguntaron: Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Y él dijo: el que comparta el pan conmigo. Él había podido decirle: Judas, usted no entra porque es un traicionero, vaya, traición. Pero no. Él aprovechó hasta el último segundo que tuvo con su mejor amigo. Se sentó con él, comió con él, porque lo amaba. Y sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aprovechó hasta el último momento con su amigo. Yo no sé, a veces pienso y yo le pregunto: Señor, ¿Judas se condenó? No sé. A veces pienso que la gracia de Dios es tan grande, porque Pablo en alguna parte en Corintios, creo que en Gálatas, cuando había un hombre en una iglesia y Pablo llegó y dijo: oiga, pero acá hay pecado, un pecado, o sea, ni siquiera en el mundo se ve ese hombre con la madrastra. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Sabe qué les dijo? Sáquenlo, para que su cuerpo, ¿cierto?, se pierda, pero para que el diablo haga lo que tenga que hacer con él, pero su espíritu no se pierda. No sé, yo pienso que Jesús amó mucho a sus discípulos, nos ama a nosotros porque Él fue a la cruz por nosotros, nos dio vida eterna. Y esta semana medite en el amor de Jesús, como lo amó a usted, como traicionado, perseguido,
lacerado, humillado. ¿Saben que nosotros vemos la pasión de Cristo en Semana Santa a la semana? Yo personalmente soy feliz. Yo llego a Semana Santa y yo me miro la programación de Semana Santa. Yo sé que hay muchas cosas que no son tan bíblicas, pero a mí me encanta ver Moisés y los 10 mandamientos, José en Egipto, Jesús hijo de... Yo me miro toda la programación porque a mí me gusta la televisión, pero el Señor me ama así, ya me perdonó, ya me justificó, ya me santificó. Pero en la pasión de Cristo vemos cómo Él fue crucificado, y es la película tal vez más cercana a lo que sucedió con Jesús en la tierra. Y es sangrienta, realmente sangrienta. Pero a Él no lo crucificaron así, Él estaba desnudo. Desnudo. A los ojos de su mamá, del discípulo al que Él amaba. ¿Cierto? Él los amaba a todos, pero Juan decía que Él era el discípulo al que Él amaba. Delante de toda la gente. De toda la gente. Todo el que pasaba lo veía. Un hombre que nunca se metió con él. Sí podía decir, yo no me metí con nadie. Yo soy muy bueno. Él sí lo... ¿Sí? Como estaba desnudo en una cruz. Yo pienso que ya ni se le veían sus partes de tanta sangre que tuvo que derramar desde la cabeza hasta los pies. Pero ese es su Dios, el que hoy está sentado a la diestra del Padre e intercede por usted y por mí. El que le dice, está cansado, está trabajado, está sufriendo, está enfermo, está triste, tiene depresión, las finanzas no llegan, usted no sabe qué hacer con su vida, no sabe para qué está en esta tierra. Él dice, yo vine siendo Dios en un cuerpo y viví, crecí para que usted viva en paz, para que usted pueda acercarse a mí. Él dice, vaya, entre confiadamente al trono de la gracia, donde hay gracia para el oportuno socorro, misericordia. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita, iglesia? Cierre sus ojos ahí donde usted está, los que están viéndonos a través de las redes. Tómese un minuto y piense, ¿qué necesita? Señor, es que yo no soy digno, usted piensa. Jesús, yo he hablado tan mal de ti, tal vez usted piensa. Jesús, he tenido pensamientos de muerte, tal vez pienso que mi vida no vale, que no se justifica lo que estoy haciendo aquí, tal vez pienso que esta enfermedad me va a matar, tal vez pienso que para mañana no voy a tener que comer. Pero Jesús dice, vengan a mí, porque yo los haré descansar. Jesús dice, yo soy el buen pastor que cuida sus ovejas. Esa enfermedad no es para muerte, como le dijo a Jairo. Por mis llagas tú fuiste sanado. Mi cuerpo fue traspasado con una lanza para que tú tengas paz en tu corazón. Yo llevé una corona de espinas para que tú ahora pienses como yo te veo, sano, justo, limpio, libre. Jesús vino para darte lo que tú necesitas. Iglesia, dele gracias al Señor. Dígale, Jesús, gracias. Porque no soy yo. Porque no es lo que yo hago o dejo de hacer.
porque aún, Señor, ese ladrón que estaba allí crucificado a tu lado, solamente tuvo que acercarse a ti y decirte: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y tú le dijiste: no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo que tenía que dejar de hacer o cambiar su manera, o dejar de reír, o dejar de vestirse, o dejar de hacer sus cosas cotidianas. Él solamente te pide: cree en mí, porque mi papá de tal manera amó al mundo que envió a su único hijo a morir en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque mi Padre no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para salvarlo. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios, porque su sacrificio, su sangre, su cuerpo entregado en la cruz no dependió de ti, dependió de Él. Él decidió despojarse de toda su gloria y su poder y venir como siervo y humillarse como hombre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú hoy tengas paz, seas libre, para que puedas acercarte a un Dios que te ama y decirle: papá, gracias, tú eres mi Padre. Tal vez tú no tienes un papá, tal vez tú no has vivido con un papá, tal vez tú no has conocido a tu papá biológico, pero ahora te digo: hay un Dios que te ha amado desde que estabas en el vientre de tu madre, que te formó, que formó cada órgano de tu cuerpo, que le dio color a tus ojos, que le dio color a tu piel, que le dio color a tu cabello, que te puso dones, habilidades y talentos para que tú hoy puedas acercarte a Él y decirle: gracias, porque ahora sé que hoy estoy aquí en estos tiempos adversos, pero tu gracia y tu amor me han bendecido, me han liberado y me han levantado para cosas grandes. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos hoy en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por venir, Jesús, como hombre a la cruz. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por mostrarnos quién eres tú, cuánto nos amas, que tú realmente sufriste todas las cosas, que tenemos un sumo sacerdote que vivió todas las cosas y que sabe cómo compadecerse de nosotros. Te damos gracias hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Dios los bendiga a los que están en las redes. Gracias por estar. Si ustedes tienen peticiones de oración, pueden dejarlos allí en los comentarios o a través del interno, que estamos orando por sus peticiones. Amén. Dios los continúe bendiciendo. Dios los bendiga.